Bueno, ¿cómo cerramos el 2021 con una nueva conformación, nuevo equilibrio de fuerzas dentro del Congreso de la Nación después de las últimas elecciones, con, no obstante esto, algunos traspiés en materia de lo que es la dinámica propia del Parlamento, terminó en una suba finalmente de impuestos? ¿Cómo se arranca este 2022? Por lo pronto con una iniciativa interesante. Hablamos de un proyecto de ley de más de 20 diputados de la oposición, busca lo contrario, una baja de impuestos, una reducción del IVA, del impuesto al valor agregado, y también una derogación de 2 artículos del Código Aduanero para que el Congreso justamente recupere la potestad de fijar por caso los derechos de exportación. Estamos ya dándole la bienvenida en esta mañana a Gerardo Milman, diputado nacional, vicepresidente del PRO. Un placer, Gerardo, buen día, ¿cómo te va? Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto, Gerardo, muy bien, gracias por acompañarnos. Contanos, si sos tan gentil, algunos detalles de esta impronta por parte de la oposición, en qué consiste tanto lo que es el fondo de esta cuestión, tanto el tema IVA como así también el tema Código Aduanero, derechos de exportación. Bueno, básicamente nosotros asumimos una responsabilidad en las últimas elecciones, que fue proponerle a la sociedad que se podía vivir con una baja de impuestos, de tener por lo pronto, ponernos firmes que no haya subas, pero además intentar que haya bajas. Obviamente la composición del Parlamento es una composición muy equilibrada, hacen falta acuerdos, pero lo que nosotros venimos a proponer justamente es mostrar que hay otro camino, que el de a cualquier problema que tenga la Argentina, sacarle siempre a los mismos vía el canal de impuestos para financiar cosas que son un dislate. Entonces, nosotros estamos proponiendo una rebaja del IVA, que en la Argentina está en el 21%, pasar el IVA general al 18%. Hay algunos productos que tienen otras tasas, como el 10,5% en algunos alimentos, algunas superiores que tienen el 27%. También esos son leyes especiales. Nuestra propuesta también va a la baja en estos otros artículos, porque si no, si uno no toca esas leyes especiales, podrían producirse el efecto inverso, pasar del 10,5 al 18 y tener una suba de impuestos. Y en el caso de las retenciones, que seguramente quienes nos están escuchando, el sector del campo, el sector más dinámico de la Argentina, la fábrica de alimentos y de divisas que tiene la Argentina, y que hace que todos los que no nos dedicamos al campo podamos tener acceso a muchas cosas que se fabrican en el resto del mundo y que son sustanciales para producir tanto bienes intermedios como bienes finales en la Argentina. Eh, Queremos derogar 2 artículos del Código Aduanero que le han dado la potestad al Poder Ejecutivo, desde nuestra perspectiva, una potestad absolutamente inconstitucional, porque la Constitución prevé que sea el Congreso y en especial la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, quien legisle y le tiene vedado al Poder Ejecutivo fijar tasas de impuestos, y lo que se ha hecho con las retenciones justamente es violar la Constitución Nacional a partir de Claro. 2 artículos del mismo código. Recuerdo que este código es un decreto ley de la última dictadura militar, que tanto el gobierno ha siempre planteado su defensa de los derechos humanos, aunque es parte del relato, porque y denostar a la última dictadura militar, cosa que compartimos, por supuesto. Acá tenemos un instrumento para reivindicar el rol de la democracia, el rol de la república, la división de poderes, Ujú. que es devolverle al Congreso esas facultades que han sido violadas por este decreto de ley de la dictadura. Gerardo, por un lado en el tema IVA, hay ya algunas voces que advierten que de esta forma se van a atacar las cuentas del Estado, flacas por cierto, la cuestión fiscal, pero también en el otro extremo hay algunos economistas que están advirtiendo que es una rebaja exigua del 21 al 18%. ¿Esto es perfectible y cómo se refuta lo que ya están advirtiendo también en referente del oficialismo? A ver, primero que el oficialismo ha dicho que nuestra gestión de los últimos 4 años con el presidente Macri no había producido rebajas, y eso es falso. Hubo rebajas en distintos rubros, en el sector del IVA, en el impuesto del IVA. Se puede ir a ver los medios de la época, que hay publicaciones respecto a esto, y también están
las resoluciones que así lo meritan. Segundo es que la Argentina ya tuvo el 18% en la década de los 90, durante el gobierno de Carlos Menem, se pasó del 18% del IVA al 21%. En aquel momento, como todo en la Argentina, se dijo que era de manera transitoria y se ha permanecido en esta alícuota del 21%, que desde nuestra perspectiva es excesiva. Ahora bien, la pregunta lógica es, bueno, con estos, bajando el 21 al 18, ¿no se desfinancia el Estado Nacional, no se desfinancian las provincias? Y si uno toma solamente esta medida y vista como una medida autónoma, por supuesto, esto tiene que ir acompañado de un conjunto de políticas. Ahora, nosotros somos representantes de la oposición. Quien tiene que fijar las prioridades del gasto es la actual gestión. La sociedad los votó al frente de todos, al presidente Fernández, para fijar cuáles son sus prioridades. Entonces el presidente tendrá que decidir ante una disminución de la recaudación, que veremos cuánto es, porque más allá de la nominalidad de la alícuota, es de suponer que va a generar mayor consumo, porque esto tiene que hacer bajar los impuestos, tenemos que poder producir con un 40% de la sociedad productiva y laboral en la informalidad, ver si vamos achicando la alícuota, más chica aún, inclusive que el 18%, paulatinamente, para que los que pagan hoy una enormidad puedan pagar menos, y los que no pagan nada, que no lo pueden hacer porque justamente se paga una enormidad y están condenados a la economía informal, puedan empezar a pagar. Entonces tengamos una torta sobre la cual el Estado cobre impuestos y no sean siempre los mismos, el mismo sector, los mismos que producen, los mismos que trabajan, los mismos que están formalizados, los que pagan el impuesto, y cuando tenemos un 40% de la economía que no paga impuestos. Entonces hay un conjunto de otras decisiones que hay que tomar para que la rebaja de impuestos sea realista. Ahora, hay responsabilidades del Poder Ejecutivo. Yo no puedo decidir si el Poder Ejecutivo tiene que tener la prioridad en la educación, la salud y la seguridad, que es mi opinión, o la va a tener en el lenguaje inclusivo, en pagarle a artistas amigos cánones que no cobran cuando dan recitales privados, y sí se los cobran cuando dan al Estado. Bueno, hay un montón de gastos que lleva adelante el Estado desde nuestra perspectiva que no son prioritarios. Digamos, la política también tiene que ajustarse de acuerdo a la realidad en la cual vivimos. Hay muchos nichos en los cuales el Estado gasta más de lo que tiene y por los cuales se puede llegar a un equilibrio, que es lo razonable en cualquier país. Si uno ve no solo a nuestra propia historia, como dije antes, ya tuvimos el 18%, sino ve, por ejemplo, el Paraguay. Uno no puede pensar que el Paraguay es un país de menor calificación que la Argentina. Con el respeto del Paraguay, por lo menos es igual. Y sin embargo, la alícuota en el Paraguay es la mitad de la alícuota en la Argentina. Entonces, o las retenciones, el sector con el cual que ustedes tienen los televidentes, sabe que si siembra los mismos productos en Uruguay o en el Paraguay o en Brasil, las retenciones son absolutamente menores. Entonces, más allá de esto, que la distorsión del punto de vista del tipo de cambio que tiene la Argentina, los impuestos retorcidos que tiene el tipo de cambio en la Argentina, que hacen que el tipo de cambio al cual vende el productor sea un tipo de cambio subvaluado respecto de la realidad. Gerardo, ya que Me mencionas parece el tema derechos de exportación, es un tema, bueno, fiscal, ¿no? En definitiva, gravitante para la economía de la Argentina. Sigue siendo el campo el principal motor dinámico del país. ¿Cómo crees que esto va a poder avanzar o no? ¿De qué forma dentro del Congreso, teniendo en cuenta lo que esto implica? Y también con el espejo retrovisor, viendo lo que ocurrió sobre fines de año, con algunos traspiés en lo que es esta dinámica propia del Congreso, del Parlamento. ¿Cómo se va a poder, en definitiva, hacer que estos temas tan centrales tengan un avance dentro del Congreso y no ocurra lo que recién hace muy poquitito ha pasado? Bueno, para empezar, hace falta, desde mi perspectiva, que los sectores más interesados en que esto ocurra nos acompañen. Digamos. Nosotros necesitamos que las organizaciones que representan al campo,
los propios productores, los autoconvocados, todas las zonas geográficas de la Argentina le pidan a sus legisladores que acompañen este tipo de medidas, porque este tipo de medidas son en beneficio de sus propias comunidades, no solo los que viven del campo, porque todos sabemos que la actividad agropecuaria deriva en un montón de otras actividades en las zonas agroindustriales, agropecuarias, que no son directamente vinculadas, pero que sí indirectamente viven a partir de la actividad del campo, digamos, como son servicios en zonas rurales, como son centros culturales, restaurantes, cines, fletes, transporte. Bueno, hay una cantidad enorme, la metalmecánica, digamos, una cantidad enorme de sectores que deberían poder acompañarnos en este tipo de medidas, que nosotros vamos a ir además, porque no son dos medidas aisladas, sino que periódicamente vamos a ir avanzando en presentar propuestas en distintos aspectos, en lo laboral, en lo educativo, en distintas cosas que nosotros creemos que la Argentina debe cambiar. Por supuesto, esto necesita consenso social. Sin el consenso social, sin la gente pidiéndole a los representantes del pueblo, a los representantes de las provincias, que acompañen estas medidas, obviamente nunca vamos a tener una mayoría. ¿Por qué? Porque hay siempre un Estado federal, entre comillas, un Estado porteñocéntrico, si se quiere, que se olvida de que justamente, como vos bien dijiste, el principal motor de la economía argentina, el más dinámico, el que produce las divisas, el que produce la fábrica de alimentos que el mundo nos demanda, es el sector agropecuario. Pero digo, más allá de lo que es el apoyo externo, Gerardo, también hace falta una sincronización interna, ¿no? Dentro de lo que es la oposición no haya alguna fragmentación ni ningún traspié, decía, como hubo a fin de año, por caso tema bienes personales. Bueno, por supuesto, hace falta generar los consensos, hace falta, pero yo creo que también hay que convocar al oficialismo, digamos, ¿no? Porque el oficialismo no puede seguir pensando que la Argentina es solo extracción de impuestos a cazar en el mismo zoológico, digamos, como comúnmente se dice, digamos. Entonces, me parece que si los ciudadanos de las zonas rurales tienen legisladores, tanto oficialistas como opositores, y lo vimos en lo que se llamó la guerra del campo, la famosa 125, que hizo que legisladores que pertenecían a una fuerza política tuvieran que salirse del molde, por decirlo de alguna manera, de su espacio político para sentir la demanda de los representados. Y eso hizo que esa resolución no pasara el Senado con aquella famosa votación de desempate del hoy diputado Julio Cobos. Gerardo, por último, ¿qué estado tiene este proyecto? Tiene estado parlamentario. Nosotros el lunes, con 23 diputados, presentamos esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Estas dos iniciativas son dos proyectos de ley, así que bueno, ahora estamos en receso disparatado desde mi punto de vista, porque yo les cuento mi experiencia. Yo asumí el 10 de diciembre y el Congreso está de vacaciones. La verdad es que desde mi punto de vista inexplicable. Uno entra a trabajar a cualquier empleo y no hay vacaciones a los pocos días, ¿no? Por más que venga de otro empleo, que seguramente muchos legisladores otra cosa hacíamos antes de ser legisladores. Ahora, no se justifica. Por eso yo había presentado una propuesta de que las sesiones ordinarias del Congreso, que el presidente las extendió al 31 de diciembre, se extendieran hasta el 1 de marzo, que es cuando la Constitución que vuelven a funcionar. Bueno, no fue tratado esto. Aparentemente el presidente de la Nación va a convocar con los temas que al Poder Ejecutivo le interesan, que eso es sesiones extraordinarias, es solo el Poder Ejecutivo el que puede generar la agenda. Bueno, nosotros estamos tirando estos proyectos para que cuando el Ejecutivo, que tampoco tiene un número tranquilo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, tenga que consensuar una agenda común y poder darle tratamiento a este tipo de proyectos. Gerardo Milman, diputado nacional, vicepresidente del PRO, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, muy gentil. A ustedes y muy buenos días. Buen año, gracias, abrazo. Nos vamos con ustedes a la pausa, la última muy breve, ya estamos de vuelta.